A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos seguir el curso de la vida de Pablo y sus cartas. La semana pasada vimos la clase introductoria, ¿verdad? Sobre la victoria de... bienvenidos, mis hermanos. Me sorprenden ustedes hoy. Pudimos llegarlo. Pudimos llegar. Ok. Ellos dijeron, pastor, mañana no vamos a estar porque estamos algo más importante. Y yo, está bien. Pero llegaron a tiempo. Ok, entonces la semana pasada vimos la victoria de Pablo, que vamos a ver si nos recordamos que decía el eslogan que decía Pablo, que es un pasaje bíblico: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y habíamos hablado que el central de la enseñanza fue cuando Pablo le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Se recuerda? Sí, Y señor. que nosotros debemos hacernos siempre esa pregunta: ¿qué quieres que haga? No porque ya sabemos cantar, predicar, enseñar, dirigir, aconsejar. No, todo el tiempo debemos estarle preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga en esta oportunidad, en esta situación, en este proyecto, en este plan, en esta idea? X. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Y confiando, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que me amó y se entregó por nosotros. Ok, Amén. entonces hoy vamos a ver en la primera clase, entonces hoy la lección 1A, Pablo, apóstol a los gentiles. Vamos a ver la 1A y la 1B. Vamos entrando poquito a poco, de lo más sencillo, pero después cuando terminemos vamos a tener agua, vamos a tener que nadar, ¿ves? Cuando ya terminemos el libro 3 vamos a nadar. Ahorita vamos sencillamente. Dice Pablo, apóstol a los gentiles. En el libro nos da una instrucción de que Pablo siempre lo vamos a encontrar, pero aquí Pablo está calvo. ¿Lo están viendo? El de la letra C. Sí. Ok, entonces ese siempre va a ser Pablo acá para que nosotros lo podamos identificar. Pablo sabemos que fue el apóstol a los gentiles. Y ese hermano que hay como una contradicción, pero Dios no se equivoca. Pablo era una persona muy conocedora del Antiguo Testamento, y con todo ese conocimiento el Señor lo mandó fue a los gentiles. Debería haber sido al revés, ¿verdad? Un hombre que conoce la escritura de punta a punta, que sabe del Antiguo Testamento, pues vamos a mandárselo a los judíos. Y Pedro, que es un pescador, que lo que sabe de pescar y que es impulsivo y que como que no lee mucho, aunque conoce, ¿no? Porque es judío y conoce, vamos a mandárselo a los gentiles que para comenzar no saben mucho. Y sin embargo no fue así. Hay cosas, hermano, que Dios es el que sabe que es lo mejor, y a la larga vemos que eso fue lo que funcionó. Pablo a los gentiles y Pedro a los de la circuncisión. Entonces, Pablo comienza acá en el punto 2. Aquí vemos un hombre apresado por haber predicado las buenas nuevas de Jesús. El preso en el dibujo es Pablo. Por lo que dice, vemos que era de nacionalidad judía. Vamos a explicar esta parte. ¿Quién me lee la nota? Ahí está una nota bajo el punto 3. ¿Quién la lee, por favor? En el punto 3 está una nota. Ya sabemos que Pablo es judío, y el término judío se aplica al pueblo de Dios, y los gentiles a todo aquel que no es judío. O sea, nosotros entraríamos en la categoría de gentiles. Dice, la nota dice, ser judío es algo difícil de definir, ya que a veces tiene una implicación racial, religiosa o nacional. A efecto de simplificar este curso, emplearemos normalmente el término nacionalidad. Ok, entonces cada vez que leamos en este curso, la palabra judío se refiere a la nacionalidad, porque hay judíos de religión, que es el famoso judaísmo, que está basado en el Antiguo Testamento, pero hay otro racial que todavía se pelea hasta el día de hoy, quién es judío y quién no. Hay una corriente que dice que judío es
el hijo de madre judía. Hay otra corriente que dice, no, si el papá es judío, también es judío, pero se está en esa pelea. Entonces nosotros, para simplificarla, vamos a tomar solamente judío como nacionalidad, para que eso nos quede claro, ¿ok? Ahora, arrancamos desde Abraham y Sara, porque la promesa que le dieron a Abraham, ¿cuál fue? En tu simiente serán benditas todas, ¿todas las qué? Todas las naciones. Todas las naciones de la tierra. Entonces vamos a comenzar desde el principio, una clase sencilla, pero muy clara. Arrancamos de Abraham, pero vamos a buscarle la raíz a Abraham. ¿Cómo llamaban cuando comenzó Abraham? ¿Lo llamaban judío o lo llamaban hebreo? Todo a la vez no. Respóndame uno por uno porque me tapa la conversación. ¿Cómo le decían a Abraham? ¿Judío o hebreo? El hebreo. Hebreo. Ajá. ¿Qué significado tiene la palabra hebreo? Ya sabemos que judío por nacionalidad, judío por religión y judío por descendencia. Hebreo, ¿tiene alguien alguna idea del significado de hebreo? No lo pongan a buscar ahorita en internet. Te estoy viendo, Robert. Te estoy viendo, Lisa. Ah, pero te son dos. Ah, mira, rapidito, que yo los conozco. Tenemos conocimiento como los hebreos, el significado es los que pasan al otro lado, o los peregrinos, extranjeros. ¿De dónde sacaste toda esa información? Que pasan del otro lado. Esa información la leímos una vez en el significado de Google, creo. No, en el curso que yo les hablé de eso a ustedes hace como un año. Sí. Ok. Mire, vamos a especificar entonces, si comenzamos desde Abraham, vamos a remontarnos allá. Y gracias por llamarme Google, yo. Fíjese, hermano. Aquí estamos, Ur de los Caldeos. Esto aquí que usted ve acá, donde estoy, Mesopotamia, ¿lo está viendo? Todo esto es Mesopotamia, ¿verdad? Desde acá, es lo que llaman la media luna fértil, ok. Aquí está Ur de los Caldeos. Vamos a leer, vámonos a Génesis capítulo 11. Esta clase va a ser sencilla, pero muy práctica y muy edificante. Vámonos a Génesis capítulo 11, verso 27 al 32. ¿Quién lo lee? Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacol y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de su padre Taré, en las tierras de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacol para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacol era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ok, vamos a explicar eso con este mapa. ¿Quién vivía acá? Un señor llamado Taré. Taré tuvo 3 hijos. Estoy desarrollando lo que Lisa acaba de leer. Aquí está, vea para acá el mapa. Aquí está Ur de los Caldeos. Aquí vive un señor llamado Taré. Otras versiones lo llaman Terá, como queramos decirle. Él tuvo 3 hijos. ¿Cuáles son? Abraham, Nacol y Harán. Nacol y Harán. ¿Ok? ¿Y quién murió? En Ur de los Caldeos de los 3 hijos del señor Taré? Harán. Ajá. Y murió Harán. ¿Quién era Harán? Uno de los hijos de Taré. Ajá. Pero, ok, hice mal la pregunta. ¿De quién era el papá Harán? De Lot. De Lot. Entonces vemos acá
que hay un señor llamado Taré que tenía 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y Harán era papá de Lot, pero que Harán muere en Ur de los caldeos. Y entonces Abraham tiene una esposa llamada Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, y Nacor tiene otra esposa que viene siendo su sobrina. Esa gente se la sabía hacer toda muy bien. ¿Entiendes? Según todo lo que vamos a leer acá. ¿Estamos claros ahí, verdad? Dime, Robert, rapidito. ¿Quién era Taré? Taré es el papá de Abraham, de Necor y de Harán. ¿A quién murió en Ur? Harán, Harán era el papá de quién. Lot. Ok, entonces, según el verso 31, ¿quién tomó la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos? Taré, Ajá. ¿Quién es Taré? el papá Ajá. del patriarca. El viejo Taré, ¿verdad? Fíjate, entonces salen de acá por iniciativa del papá. Entonces vean el mapa. ¿Hasta dónde llegaron? Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ajá, entonces, oye, salen de Ur de los Caldeos, vea para acá, de todo modo, el que quiera este mapa, yo se lo voy a llegar. Salen de Ur de los Caldeos, sale Taré, sale Abraham con su esposa, sale Nacor también, y después lo vamos a ver, y sale Lot. Llegan acá a Harán, de Ur de los Caldeos, anote eso por ahí, hasta Harán, aproximadamente la geografía bíblica y la arqueología son 1000 kilómetros. Oiga bien, 1000 kilómetros a pie se dice fácil, ¿verdad? A pie, en camello, en burro, qué sé yo, como lo queramos, en carreta, eran 1000 kilómetros. ¿Qué pasó en Harán? ¿Qué pasó en Harán? Muere Taré. Muere Taré. Entonces, ¿quiénes quedan de los que salieron de Ur de los Caldeos? Abraham, Necor, Sarai. Sarai, las mujeres, Lot. Sarai y Lot. Ajá. ¿Cómo vamos, hermana Chandri? ¿Cómo vamos, pastora? ¿Cómo vamos? Yo estoy aquí, ahí no me ven. Ajá. Hermana Virgen, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Fíjense, todo eso para sacar el nombre de los hebreos. Entonces, estamos acá. ¿Quién me echa el cuento? Que no sea Lisa y Robert. Hasta acá, ¿quién me echa el cuento? Bueno, No oigo. estaba Taré, estaba Harán, estaba su hijo Harán, estaban en la tierra, ¿verdad? De Ur, entonces allí murió Harán, entonces Taré, que era el padre, decidió salir hacia la tierra de Canaán, pero solamente llegaron hasta Harán, y entonces allí llegaron lo que fue Taré, Abraham, Lot y Sarai, porque Lot era hijo de Harán, pero el papá murió, entonces se lo llevó el abuelo y el tío. Ajá. Va bien. ¿Qué pasó en Harán? Entonces llegamos hasta Harán. 1000 kilómetros aproximadamente. A 1000 kilómetros aproximadamente de distancia. Ajá. Que caminaron hasta allí, salieron y llegaron hasta allá. Entonces allá ¿Qué pasó en Harán? murió Taré. Murió Taré. Perfecto. Pasemos ahora al verso 2, al capítulo 12. Cuando tengan alguna duda, pregunten, mis hermanos, pregunten. Entiende que para eso está la hermana Virgen, para que nos saque cualquier duda. Y está. Ok. Pregunta, ¿quién era Sarai? La esposa de Abraham, la que después se va a llamar Sara. Porque si tú te fijas, Pedro todavía no se llama Abraham, se llama Abraham. Abraham. ¿Ves? Ok. Entonces estamos en Harán. Tú mismo, Pedro, lee ahora capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, párate ahí. Entonces, ¿dónde en sí fue que Dios le habló a Abraham? ¿En Ur de los Caldeos o en Harán? En Harán. En Harán, pero fíjese, cuando usted lee más adelante la escritura, dice
que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios muchas veces, por no decir todas, está detrás de las decisiones que cree uno que es uno que la está tomando. Acá Taré pensaba que era él que tomó esa decisión de irse de Ur de los Caldeos para Harán, y resulta que era Dios que estaba detrás de esa decisión porque quería llevarse a Abraham. ¿Ven? Pero cuando Dios le habló directamente a Abraham fue en Harán. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Me estoy explicando bien? Sí. Excelente. Ok. El verso 12, Pedro, sigue, por favor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjate que todavía estamos acostumbrados a decir Abraham, que ahí dice Abraham y todo, hasta yo mismo leo Abraham. Qué cosa, ¿no? Abraham. Entonces sale Abraham de Ur de los Caldeos, verso 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Salen de acá y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Aquí me paro. Hermano, si usted ha visto acá una línea azul, ¿la está viendo aquí en el mapa? Sí, señor. Esa línea azul es el río Éufrates. Esa línea azul es el río Éufrates. Mira, aquí está Éufrates River. Entonces, cuando él sale de Harán, necesariamente tuvo que cruzar el río Éufrates. Aquí está. Y caminan y llegaron hasta Canaán. Aquí está Monte Carmel, aquí está Siquén, aquí está Jerusalén, aquí está Hebrón, aquí está Berseba, aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea. O sea que desde Harán acá, anote por ahí, otros 1000 kilómetros. O sea que caminaron parejo, hermano. Caminaron parejo, 1000 kilómetros. Se dice fácil, ¿verdad? 1000 kilómetros. Ajá, entonces aquí es donde llega la enseñanza. Pastor, ¿qué está buscando usted con qué es lo que pasa con hebreo? Ok, hasta aquí estamos claros. Estamos claros. Claro. Pastora, ¿estamos claros? Charlie, ¿estamos claros? Pedro, ¿estamos claros? Sí, estamos claros. Ok, perfecto. Ahora ya lo tenemos acá. ¿Qué río tuvieron que cruzar ellos? El Éufrates. Ok, mire ahora la enseñanza, lo que se encuentra con esto. Fíjate lo que dice, la palabra hebreo proviene del hebreo bíblico. Aquí está, ustedes que saben más que yo sabrán cómo se pronuncia esto, ¿verdad? Su raíz etimológica, abar, significa cruzar, pasar a través, o el que viene del otro lado. Históricamente se utilizaba para designar a Abraham y a su descendiente como un pueblo de nómadas que cruzó el río Éufrates hacia Canaán. Entonces, toda aquella persona, hermano, para aquel entonces que cruzaba el río Éufrates de Mesopotamia para este lado de Canaán, lo llamaban hebreo. Es como hoy en día los que vienen de México y cruzan el Río Grande, ¿sabe cómo le dicen? Los mojados o los espaldas mojados. O por lo menos, o los latinos en general, que somos inmigrantes. Bueno, esos son los latinos, esos son los hispanos. O sea, es como un apodo que dependiendo de quién lo diga y en qué contexto, es bueno o es humillante. Me estoy explicando hasta acá, ¿verdad? Ok, entonces existen dos explicaciones principales sobre su origen. El origen geográfico hace referencia a los que vienen del otro lado del río, haciendo alusión a los inmigrantes o viajeros procedentes o sea que no solamente era Abraham, sino todo el que cruzaba el río Éufrates, ¿cómo le decían? Ese es un
hebreo. Hebreo. Ese es un hebreo. Todo el que cruza aquí por México, por Texas, o entra por otro lado sin papeles, como le dicen acá, lamentablemente le dicen ilegales, ¿verdad? No, tú que eres un ilegal o un sin papeles. Y dependiendo de quién lo diga y en qué contexto, es humillante, es degradante o quieren ayudar. Ok. La primera vez que la Biblia, por favor, alguien que me busque Génesis 14:13, la primera vez que la Biblia registra la palabra hebreo es con Abraham. Génesis 14:13 dice, aquí lo tengo, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Está escuchando? Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Cuál fue la cita? Perdón, pastor, ¿cuál fue la cita que usted dijo? Génesis 14:13. Ok, gracias. Ajá. Esto fue cuando se llevaron preso a Lot. Vino un hombre corriendo y le dijeron a Abraham el hebreo. Mire cómo lo ponen ahí. Ahí no es despectivo, sino Abraham el inmigrante. Abraham el que vino de Mesopotamia. Abraham el que cruzó el río Éufrates. Vamos bien, ¿verdad? Pero mire cómo lo usaban los egipcios. O sea que Israel después bajó, el pueblo de Israel tuvo que vivir en Egipto, ¿verdad? Sí. Bueno, mírenlo cómo lo usaban de forma un tanto despectiva. Los egipcios, decía Génesis 39:14 y 39:17, la esposa de Potifar llama a José extranjero diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, aquí en forma despectiva. Mira, nos trajo un hebreo para que abusara de mí. En Génesis 41:12 dice, cuando José estaba preso, el jefe de los coperos le habla al faraón sobre José y estaba allí con nosotros un joven hebreo. ¿Ve que hacen la diferenciación? No es por dialecto, no es por forma racial, sino es porque viene de Mesopotamia. Estos son de unos que cruzaron el río Éufrates. En Génesis 43:32 explica las leyes de segregación social de la época. Mire lo que dice Génesis 43:32. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Se da cuenta que lo tenían como un desprecio. Pero resulta que Dios lo tomó como algo de honra. Amén. ¿Ve? Dios sabe cambiar las burlas, los desprecios, los desaires, las humillaciones, nos levanta para cosas buenas. Por eso es que cuando usted lee la historia, cuando los filisteos se hablaban del pueblo de Israel, hermano, no lo llamaban, muy pocas veces lo llamaban como Israel, que significa príncipe de Dios, ¿verdad? Que has peleado con Dios ya has ganado. O sea, ellos lo llamaban los hebreos, porque ellos lo identificaban como un pueblo extranjero que vino de lejos y ahora quiere tomar nuestra tierra. Por eso es que los filisteos no querían paz con Israel, porque ellos eran hebreos, eran una gente extranjera que venían. Pregunta hasta acá. Ok, entonces ya sabemos de dónde salió la palabra hebreo, por qué se llaman hebreos, porque lo denigraban, le hablaban peyorativamente, no los querían porque los consideraban unos inmigrantes o viajeros procedentes de Mesopotamia. Entonces, esa palabra se quedó y Dios más bien la convirtió en cosas buenas. Ok, vamos bien. Bendiciones, Héctor. ¿Algún comentario, Héctor? Hebreo. Entonces vamos a leer rapidito. Alguien que me lea Gálatas 3:8. Que aunque la gente tomó a Abraham como un inmigrante y despectivamente lo llamaba hebreo, como diciendo, tú eres un inmigrante, tú eres un extranjero, tú no tienes nada que reclamar acá, Dios le dio la promesa en Génesis 12 que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y pasado 2000 años, hermano, eso empezó a cumplirse
cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque la Biblia enseña que Jesucristo es descendiente de Abraham en la genealogía, ¿verdad? ¿Cómo dice entonces Gálatas 3:8? ¿Quién lo lee? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, ve, hermana Aidan, todo lo que Dios dijo, ya Dios lo tiene estipulado, hermano. No hay nada que pase en esta tierra que sorprendió a Dios, se le salió de las manos. Esto que acaba de leer, hermano, en Gálatas 3:8, fue dicho 2000 años atrás a un supuesto inmigrante, a un supuesto extranjero que no tenía nada que ver acá, pero ya Dios sí sabía lo que iba a pasar dentro de 2000 años. Y ahora, estando nosotros acá 2000 años después, vemos en nosotros mismos ese cumplimiento, que nosotros somos el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que viene siendo cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Es decir, que nosotros somos fiel cumplimiento de una promesa dada hace 4000 años. ¿Quién conoce usted que puede mantener y cumplir una promesa después de 4000 años? Nadie. Nadie. Imposible. Solamente nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, cuando diga esto, esta gente hasta van a silbar y todo. Entonces, eso tiene que darnos enseñanza, seguridad y tranquilidad. Hermano, dijo el Señor Jesús que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y a mí me cuenta menos. Ah, no, a ti es fácil, a ti tú no le das trabajo a Dios en eso. Hermano, ¿sabes lo que es eso? Que los cabellos de nosotros están contados. Una de dos. O fue mentira o Dios tiene poder para saber aún eso. Yo me inclino a que Dios tiene poder para saber cuántos cabellos tenemos. Dice la palabra que aún no está, oiga, no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Ahorita somos casi 8.000 millones de personas en el mundo. Oiga, 8.000 millones de personas en el mundo. Y Dios conoce los pensamientos de esas 8.000 millones de personas. Y Dios sabe lo que van a decir antes que lo diga. Hermano, eso a mí me vuela la cabeza wow, tenemos un Dios de verdad grandísimo. Sí, Señor. Que conoce los pensamientos. Según la ciencia, a diario pasan por nosotros 40.000 pensamientos. ¿Sabes lo que es eso? En condiciones normales. 40.000 pensamientos diarios. Yo no sé cómo hicieron para contarlo. Pero si usted multiplica 40.000 pensamientos diarios por 8.000 millones de personas, hermano, tenemos un Dios grandioso que todo eso lo Amén, así es. lo conoce. Eso debe darnos a nosotros tranquilidad, debe darnos paz, debe darnos seguridad, que estamos en buenas manos. No hay nada que llegue a nuestra vida que no haya pasado primero por las manos del Señor y él haya dado su visto bueno. Amén. Pastor, Ajá. a Dígame. mí me gusta la versión en inglés. A mí me gusta porque cuando dice que somos los caballos enumerados, dice en inglés, dice numbered, en vez de contados. Y me gusta más esa versión en inglés cuando dice que nuestros cabellos están enumerados, porque si se le cae un cabello, Dios sabe que ese fue el cabello 1.778.000, el que se cayó. Bueno, exacto, o sea, no hay nada que no sepa del Señor las cosas. No hay nada que no sepa de usted. Por eso es mejor ir con sinceridad y decirle, Señor, si fui yo, si fallé, si lo dije, si lo pensé, si lo quise hacer. O sea, con sinceridad y humildad, porque ya Dios lo sabe y nos está dando la oportunidad de que hablemos con claridad con Él. Perfecto. Ok. Amén. Entonces quedamos claros ya de la partida de Abraham, que lo llamaban despectivamente el hebreo, y sin embargo vemos que Dios levantó a ese hombre
con una promesa, y Pablo lo que viene ahora es a llevar por el mundo entero conocido de aquel entonces las promesas que Dios dio. Ahora nos toca a nosotros llevar esas promesas, hermano. Vamos a leer, por favor, Romanos 15, 8, 9. ¿Quién lo lee? Vamos a ver qué hizo el Señor Jesús. Romanos 15, 8, 9, que esto le escribe Pablo. Dice, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y Ajá. otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. ¿Qué Y otra dice, qué dice tú mismo, Robert, por favor, en cuanto a las promesas? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice ahí en cuanto a las promesas? dice que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrarla y confirmar las promesas hechas a los padres. Ajá, ¿para qué? Confirmar. Para Confirmar las promesas hechas a los padres. ¿De qué padre está hablando ahí? Primeramente Abraham, Abraham, Isaac, y Jacob, y así sucesivamente vino caminando el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel se habló de Jesús y llega Jesús y nace. Entonces viene Jesús con una misión, confirmar todo lo que Dios había ofrecido. Se da cuenta que entonces todo lo que está escrito se va a cumplir en nuestra vida. Oiga, pero es lo que está escrito, no lo que nosotros inventamos. Porque nosotros por inventar no nos gana nadie. Pero es lo que está escrito. Si usted está leyendo algo en la escritura, está una promesa ahí, créalo a pie juntilla, porque Jesucristo vino fue a confirmar lo que Dios ya había ofrecido. Entonces, ¿qué hizo Dios con Pablo? Trayéndolo a Pablo, lo tomó para que esas verdades que Jesús había venido a confirmar, esas promesas, él las expandiera por el mundo conocido, y eso es lo que vamos a ver a partir de las próximas clases, cómo Dios llamó a Pablo, cómo lo confirmó y después lo mandó a llevar el evangelio por el mundo conocido de aquel entonces. ¿Alguien puede leer Efesios capítulo 3, verso 8, por favor? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ok, Pablo está reconociendo que él no lo inventó, que a él se lo dieron. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra inescrutables? Especificar, son muchas, son demasiadas las bendiciones, hermano, son demasiadas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, Dios me escogió para llevar este evangelio a los gentiles. Resulta, hermano, que usted y yo también fuimos escogidos para llevar el evangelio a los gentiles. Esto es una cadena. Ya Pablo cumplió su ciclo, ya Pablo fue al mundo conocido, ya Pablo escribió las cartas, ya Pablo hizo lo que iba a hacer. Eso caminó, pasaron miles de años, 2000 años, llegamos a nuestra época, y ahora ¿a quién le toca seguir con la rueda? ¿A quién le toca seguir llevando la palabra? A nosotros. ¿Ve? Y es sencillo, hermano. Yo siempre le digo a los hermanos, mire, la gente no creyente sabe menos de lo poquito que usted pueda saber. Porque los que señalamos, lo que decimos es Pelón, no es Pablo, es Mateo, es el capítulo 15, no es somos nosotros los cristianos, parece mentira, pero usted va y le habla a alguien de afuera que no conoce nada de la Biblia, y usted es el que sabe, usted es el que monta las normas. No sé si me estoy explicando bien. Entonces no tenga temor de hablarle de Cristo a la gente, porque usted fue escogido para llevarle esa inescrutable promesa de las bendiciones del Señor.
Y pastor, algo bien interesante que dice que es por su gracia, o sea, es una gracia que Dios le dio, es un privilegio que Dios nos da a nosotros como cristianos de poder llevar la palabra. Es un privilegio, nosotros debemos de entender eso, Sí. que el predicar es un privilegio. Sí. A no todos se le dio, por lo menos el ladrón de la derecha no tuvo ese privilegio. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos el privilegio. Somos agradecidos del Señor de que podemos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo sin pena, sin temor, sin miedo. ¿Qué le puede decir a alguien que no conozca a Cristo? Nada, porque si usted dice, porque Pedro dijo, y a lo mejor fue Pablo, pero ¿qué va a saber si fue Pedro o fue Pablo? Y si no, diga como yo me defiendo cuando me dicen, no, no fue Pedro, fue Pablo. No, lo estoy llamando por segundo nombre, se llamaba Pedro Pablo. ¿Entiendes? Claro, porque si me aparece un descarriado por ahí, no, fue fulano. No, es que yo lo conozco por segundo nombre. Así que vamos bien, mis hermanos. Vamos bien. ¿Cuántos tienen esa gracia de Dios para predicar? Todos. ¿Cuántos tenemos el llamamiento de Dios para hacerlo? Todos. Dios está esperando de nosotros que lo hagamos, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces es un mandamiento. Vamos a hacerlo nosotros. Entonces, vamos a hacerlo. Ya en el punto 7, para meditar, mire cómo dice. Considera este gráfico que muestra cómo Dios nos ha traído la bendición que prometió hace ya 4,000 años por medio de Abraham y su descendiente. Hermano, ubíquese, 4,000 años y ya Dios lo tenía usted en su lista. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 3 o 4, algo así dice, y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y nosotros no valíamos nada. Bueno, yo no valía nada cuando estaba en el mundo, yo de espaldas al Señor. Yo no quería saber nada de Dios, no sé ustedes. ¿Entiendes? Pero sí tiene cara que andaba buscando a Dios. Pero tú andabas buscando a Dios. No, nadie andaba buscando a Dios. Nadie. Y entonces, pero fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece eso? Gracias por su entusiasmo. Poderoso, yo buscaba era el triángulo de las Bermudas. ¿Cómo la cosa? En ese tiempo yo lo que buscaba era el triángulo de las Bermudas. Bueno, y te voy a decir una cosa, ese punto era apasionante. Mira, ese punto era apasionante. Yo sí leí sobre eso, muchacha. De aviones desaparecidos, que si la cuestión, que si Lima, o que si barco, que si de tal fecha, tal fecha. Muchachos, yo estaba casi ya que me desaparecía también. Y una necedad de Dios, no quería saber nada. Así es. De Dios no quería saber nada. Yo iba como hermano en primera clase, mandado para el infierno. Y Dios quiso tener misericordia de nosotros. ¿Y de dónde comenzó todo? Desde Abraham. Desde un hombre que lo despreciaban, que lo llamaban el hebreo, el inmigrante, el ilegal, el que extranjero que viene a perturbar acá. Y sin embargo, de ahí, mire todo lo que salió ahora, que somos la luz del mundo y sal de la tierra. Así que todo pensamiento de que usted no sirve, de que usted es pequeño, que no sabe hablar, que no sabe cantar, que no sabe esto. A mí me llama mucho la atención cuando Dios llamó a Moisés. Yo lo conté, hermano. Moisés le puso 8 excusas a Dios. 8. Hasta que Dios se molestó y dijo, bueno, no soy yo el que te estoy llamando, porque la última que le dijo, no, es que yo no sé hablar, no soy yo el que te estoy llamando, no tienes ahí a tu hermano Aarón, y se quedó callado. Y nosotros a veces le ponemos muchas excusas a Dios. Yo a veces me hago una pregunta y digo, Sergio, ¿desde cuándo no te ganas un alma para Cristo? Y me vuelvo, no, ¿verdad? Déjame, empiezo yo a buscar dónde predicar para, como quien dice, ¿no? Para callar mi conciencia. Pero no debería ser cuando me acuerde, sino siempre debemos de predicar en la buena nueva de salvación y que Dios toque los corazones.
porque uno dice, voy a ganar alma para Cristo, pero uno no se gana nada. ¿Ok? Es Dios que tiene misericordia. Entonces, empezamos el punto 7 para meditar. Hace 4.000 años, por medio de un hombre y su descendiente llamado Abraham. Después viene, escribe el nombre de alguien que lo haya ayudado a conocer mejor a Cristo y ore por esa persona dando gracias a Dios. Pregunto, Pedro, ¿tú te acuerdas quién te presentó el Evangelio? Bueno, sí, mi suegra siempre ha sido cristiana, me lleva a la iglesia, mi esposa siempre ha sido cristiana, Ajá. y entre ellos pues, y el pastor que para allá en Puerto Rico. Ajá. Hasta que un ¿Te día pasé al acuerdas? frente. ¿Te acuerdas quién te presentó el Evangelio? Pastora, ¿se acuerda quién le presentó el Evangelio? Sí, era mi mamá y mi abuela, y de hecho, cuando mi abuela me llamaba y me decía, Isi, ¿cuándo va para la iglesia? Yo le decía, ay, no, si vamos a hablar de la Biblia, no hablemos, te llamo después. Ay, no me hables de la palabra, no me hables de la Biblia. Siempre me decía, ¿cuándo va para la iglesia? Y yo, ay, no Y, me hables nada de eso. y ahora mira dónde la tenemos. Gloria al Señor. Hermana Virgen, ¿se acuerda quién le presentó el Evangelio? ¿Quién se lo presentó? Bueno, realmente mis papás fueron cristianos desde pequeña Qué y bueno. así poco a poco, luego conocí a mi esposo hace 33 años y él me conoció pequeña. So, básicamente ya él Wow, si lo dejaban predicaba, ahí donde usted lo ve. Su perfecto. mamá era una persona pentecostal, la que le llamaban rajatabla, Pues te estaba y rodeando era entonces. fuerte. Y para ellos poder jugar desde que eran chiquitos tenían que primero orar media hora. No, mejor no juego. Y entonces luego, y si los amiguitos se reían, los metía para adentro a orar también o se tenían que ir. Wow, Y él desde chiquitito fue criado y cuando yo lo conocí, pues se creció más y luego mi suegra y por ahí. qué bueno. Tilo, ¿te recuerdas quién te presentó el Evangelio? Bueno, yo siempre tuve temor del Señor, pero me decían que era la ovejita negra. Por algo te lo diría. Al cristianismo y comencé así a conocer, pues fue esta mujer que tengo acá al lado. Aida, ¿te recuerdas quién te presentó el Evangelio? No, mis padres, o no mis padres, mi mamá y mi abuela eran cristianos y desde pequeña yo nací en la iglesia. De lunes a lunes era que se iba antes a la iglesia. Imagínate, yo como que era el único perro callejero, porque ustedes tenían el papá, la mamá, yo no tenía. Vamos a ver, Robert, ¿quién te presentó el Evangelio? Hubo personas que me hablaron, pero yo no le hice mucho caso. Ya andaba como un perro que anda con un collar y el Señor me estaba dando cuerda y me dejaba hasta que me dio el tirón y me Qué jaló. bueno. Lisa, ¿te recuerdas quién te presentó el Evangelio? Así mismo era como que venía gente y yo le huía. Le decía, no, sí. Siempre me acuerdo de la contestación, le decía, sí, yo soy espiritual. Yo no sé ni qué es eso. Todo el mundo es espiritual. Yo sí, yo soy espiritual. Wow. Adelso, ¿te recuerdas quién te presentó el Evangelio? Bueno, mi apóstol, de muchacho siempre los testigos de Jehová me daban palabra y todo lo demás, pero hasta que llegué a una iglesia que se llama Centro Cristiano Suriel, donde había un apóstol llamado Sergio Cabello, que bueno. Donde dejé los cabellos. Oribel, ¿te recuerdas quién te presentó el Evangelio? Sí, estaba muchachita para tomar la comunión, como de 8 años, 9 años que se toma la comunión. Y mi tía Miriam estaba comenzando en los caminos del Señor. Y como yo me peleé con el cura, entonces mi tía me dijo, no, chica, tú tienes espíritu evangélico. Y me empezó a enseñar la palabra. Imagínate, espíritu evangélico. Chandri, ¿quién le presentó a usted el Evangelio? Mi cuñada, Yajaira. Yajaira, ajá. Y Wilfredo, ¿quién le presentó el Evangelio? A mí me lo presentaron en Venezuela, mi hermano. O sea, pero ustedes estaban, una bendición, hermano. Yo no tenía nadie, nada.
Y yo siempre he dicho que yo andaba como perro callejero porque mi mamá se murió, mi papá se murió, mi hermana mayor dijo, yo no voy a estar pendiente de ustedes, mi hermano mayor, imagínense, cuando yo le decía a mis compañeros con 15 años, 16, que me dieran escondido para fumar rapidito, mi hermano mayor le decía, cuando mi hermano le pida un poquito para fumar, díganle que no, denle un cigarro completo. O sea, míralo donde estaba yo metido. Imagínate. Entonces, pero Dios tuvo misericordia de mí y, hermano, yo fui con mala intención a un culto, a fastidiar, a faltar los respetos, a hacer lo que me daba la gana y como dijo Robert, me estaban soltando la cuerda y llegó un momento que Dios jaló, hermano, y ya voy para 48 años en los caminos del Señor el mes que viene. Este mes, el 29 de este mes. Entonces, pero ¿dónde comenzó todo? Con la promesa que Dios le dio a un hombre llamado Abraham. Así que seamos agradecidos, hermano, como fue el apóstol Pablo fue agradecido y no fue reacio al llamamiento. Cerramos entonces la clase con Hechos capítulo 9, vamos a buscarlo. Con esto cerramos la clase. Hechos capítulo 9. La conversión de Pablo. El punto que yo quiero que... El 5, ¿quién lee del 5 en adelante? Ya sabemos que se le apareció el Señor y cayó al suelo y Pablo le dijo, el Señor le dijo, ¿por qué me persigue? La respuesta de Pablo está en el 5 en adelante. ¿Quién lo lee? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que... Exacto. Cerramos con esa pregunta que hizo Pablo, que hablamos la semana pasada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya usted fue llamado, ya usted fue atraído por la gracia de Dios, ya la bendición que se prometió a Abraham, que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra, ya en usted es una realidad, ya en usted es un hecho, ya tienen esposa y tienen hijos y descendientes cristianos. Hermano, la pregunta es, Señor, ¿qué quiere usted que yo haga? Estoy dispuesto a trabajarte. Y eso nos llama, hermano, muchas veces a renuncia. A veces hablamos de la fe, que por la fe yo tengo, yo recibo, yo agarro, yo por la fe aquello, por la fe, puro metería, hermano, puro para acá, puro para adentro. Pero cuando usted lee el libro de Hebreo, cuando habla de Abraham, dice que él renunció y tuvo que salir de su tierra, de su comodidad y se vino. ¿Entiendes? Entonces, a veces la fe no es tanto para mí, sino renunciar. Moisés renunció, llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue por la fe, ¿verdad? Que renunció. Entonces, la fe comienza cuando preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y empezamos a renunciar, no a buscar a Dios porque me va a dar el carro, la esposa, el esposo, la salud, el trabajo, el negocio, el ministerio, no. Es al revés. Si yo estoy creyendo en Dios, ahora yo renuncio porque creo en Dios a lo que yo no debería estar perdiendo el tiempo para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y a esto queda la reflexión de cada uno de nosotros. ¿Amén? Preguntas, comentarios, observaciones. Excelente, mi apóstol. Estamos bien por hoy. Las clases son así de sencillas, hermano, hasta que nos vamos a ir metiendo, usted va, ahorita lo que estamos es poniendo las bases, el llamamiento de Abraham, cómo llegó la promesa acá al Nuevo Testamento, y después vamos a ver cómo Pablo se suelta a ministrar al mundo conocido. Así que y lo que nos queda ahora es cualquier pregunta sobre el estudio bíblico. Está nuestro hermano Robert, nuestra hermana Lisa. Usted puede preguntarle, ellos están las 24 horas. No es que le van a responder las 24 horas, pero usted a cualquier hora mándele la pregunta. El pastor dijo que a las 3 de la mañana, sí, pero ellos le van a responder a las 11, ¿ok? Usted está en las 24 horas,
pero le van a responder en su horario el que más desee. Bendiciones, paz y salud. Entonces nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Amén. Bendiciones, apóstol.